nacen esta idea de los retiro taller que empezamos a hacer Alba y yo hace más o menos como unos 7 años. Este es el primero que ofrecemos de esta manera por Zoom, pero Alba y yo hemos dado cosas por el estilo hace como unos 7 u 8 años. Y nacen de dos ideas. Yo, José Juan, he estado en la renovación por muchos años ya. Yo creo que unos 18 años más o menos, ayudando a nivel nacional, colaborando en diferentes cosas. Me tocó a coordinar a nivel nacional la renovación juvenil por 3 años y he estado colaborando como representante regional bastantes años. Y entonces miraba que nos invitaban a retiros para matrimonios y llegué a ver unos que eran como muy espirituales, ¿no? Ambos buenos, quiero empezar diciendo como ambas cosas eran buenas, pero era como que dos partes de algo que tenía que haber sido integral de alguna manera. Es decir, algunos eran muy espirituales, las parejas iban a retiro, salían muy movidas, muy emocionadas, le vamos a echar ganas, se pedían perdón, le pedían ayuda a Dios y era como un encuentro como más espiritual, muy bueno, ¿no? Muy bueno, excelente, ¿no? Pero más como en la parte espiritual, emocional, ¿no? Que es necesaria. Y luego me tocó participar en otros que era como más como cosas muy prácticas, cuestiones de relaciones, de la comunicación, de solución de conflictos, de educación de los hijos, de estrategias para no sé qué. Entonces, como muy prácticos, pero no tenían espiritualidad. Entonces, me encontré en algunas ocasiones en algunos que eran muy espirituales, ¿sí? Pero no prácticos, y unos que eran muy prácticos, pero no espirituales. Entonces, de ahí nace la inquietud de hacer las dos cosas, porque los que salían muy espirituales, a la hora que enfrentaban otra vez problemas y no habían aprendido cómo manejar los problemas, o cómo negociar cosas, o cómo acordar cosas, o cómo hablar de ciertos temas importantes en la vida del matrimonio, pues aquella motivación, aquella alegría con la que van a salir al retiro, muchas veces se disolvía en eso, se disolvía en el problema, que no sabían cómo entrarle al problema. Luego había gente que sabía, ¿no? Aprendía cosas, pero pues no tenía Dios, que también es lo más importante. Entonces, como que tratamos de hacer un balance entre lo espiritual, ¿sí? Emocional, volitivo, y luego la parte práctica, que la gente tenga herramientas. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué de cosas hay que podemos hacer para solucionar problemas, para educar a nuestros hijos, para hablar, para tomar acuerdos, para tomar decisiones, etcétera? Todas estas cosas que tiene interesantes la vida matrimonial. Entonces, desde hace más o menos 7 u 8 años, Alba y yo damos estos retiros, talleres por muchos lugares y combinamos los dos elementos, ¿no? Más o menos lo que vamos a ver, por supuesto vamos a ir atrás con un tema y voy a ver cómo puedo combinar un par de temas durante la semana, pero hoy vamos a hablar de la realidad, vamos a cubrir este primer tema. Se supone que vamos a hablar de la adultez, la vida adulta temprana, entonces, pero hoy vamos a cubrir no tienen vino. En este ratito que nos queda, vamos a hablar de no tienen vino, ¿sí? También ya voy a ver cómo acomodo mañana, si puedo acomodar estas dos etapas juntas y podemos tratarlas, ¿sí? Entonces, mayoría de los psicólogos y sociólogos dividen la edad adulta en 3 etapas. Hay algunos que la dividen en 5, hay unos que lo dividen en 5, pero mayoría divide en 3, mayoría. Otra vez hay quien divide en 5, yo por ahí he encontrado, pero divide en 3, adultez temprana, adultez media y adultez tardía. Voy a explicar con calma. Entonces, cada día vamos a ver mínimo una de estas 3, ¿no? Y vamos a ir orando, porque este es un retiro de sanación, por aquellas cosas que nos pasaron en esta etapa, o si estamos pasando por esta etapa, para pedirle a Dios que nos sane, ¿no? Individualmente y como pareja. Muchos desde la adultez temprana ya están compartiendo la vida con alguien, o ya hicieron varias cosas que de alguna manera siguen afectando en las siguientes. Vamos a hablar de la comunicación sana entre los esposos, varias cosas interesantes. El tema es inagotable, es muy generoso. Nunca podemos terminar de hablar de la comunicación, su importancia, elementos, tips, cosas así por el estilo. Justo vamos a integrar un par de cosas que aprendimos recientemente, Alba y yo, en un diplomado que estamos tomando ahora. Vamos a hablar de la comunicación sana entre los esposos, ¿sí?
A mí me parece, a mí, José Juan, me parece que después de Dios, de tener a Dios en primer lugar en el matrimonio, lo segundo, y es muy práctico, más importante, es la comunicación sana. Que haya comunicación y que esta sea sana, porque puede ser que haya comunicación y sea muy viciada, ¿sí? Que en lugar de construir, destruya, etcétera. Vamos a hablar de eso también. Entonces, la adultez media, no vamos a hacer estas 3 etapas. El miércoles vamos a hablar de las etapas del matrimonio desde una terapista estadounidense que se llama Michelle Weiner Davis. Muy interesante. Vamos a hablar de las etapas del matrimonio para hacer como un autodiagnóstico de en qué etapa estamos nosotros, ¿no? En cuál etapa estamos de alguna manera del matrimonio o de la relación, podría decir, ¿no? Para los que no están casados por el civil o por la iglesia, en qué etapa de cualquier manera de la relación más o menos me encuentro. Y luego la adultez tardía. Otra vez hay gente que está pasando por esta etapa y algunos que están, mayoría, estamos como que en esta de aquí de medio y puede ser que hay algunos que están llegando a esta. Vamos a hablar de estas 3 etapas. El jueves vamos a hablar de somos diferentes, los hombres y las mujeres somos diferentes y la clave está en aceptarnos y vamos a hablar de estas diferencias. Tenemos diferencias en muchas áreas, vemos la vida de manera diferente, nuestros cerebros están constituidos de manera distinta, ¿no? En el proceso del mismo embarazo se fueron constituyendo de manera distinta. Entonces vamos a hablar de estas diferencias y cómo las diferencias en realidad enriquecen, aunque hay un momento en el proceso de la vida de la relación que las diferencias nos traen muchos problemas muchas veces, ¿no? Muchos problemas porque cada quien quiere que prevalezcan, ¿no? Aquellos principios o cosas que me parece a mí que son más importantes sobre los de los otros. Entonces vamos a hablar de eso. El jueves vamos a hablar de los 5 lenguajes del amor. Algunos han escuchado hablar de esto. Esto está basado en un libro, en la teoría del señor, otro terapista muy famoso, Gary Chapman, y que habla de cómo expresar el amor y cómo también expresamos el amor de manera distinta. O recibimos el amor o entendemos el amor de manera distinta, el hombre de una manera, la mujer de otra manera. A veces es raro, de verdad no me ha tocado en muchos talleres que he dado, pero no me ha tocado que encuentre alguien, una pareja que los dos tienen el mismo lenguaje. Vamos a hablar con eso, el mismo lenguaje del amor. Vamos a hablar de eso con calma. El viernes vamos a hablar de la sexualidad, ¿no? De la sexualidad en el matrimonio, ¿no? Y cómo es una bendición, y vamos a hablar del tema, de los principios, de cosas muy interesantes sobre la sexualidad, que de hecho es un tema menudo tabú, que no lo hablamos, y si lo hablamos muy por encima, o que a veces no hemos entendido toda la riqueza, toda la dimensión, todo el regalo, todo lo impresionante que es la sexualidad realmente, ¿no? Para la vida del matrimonio. A veces la sufrimos, a veces nos desviamos en este mismo camino, entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la infidelidad como una de las situaciones entre muchas otras que afectan a los matrimonios y cómo vivir para contarlo, cómo la infidelidad de uno o del otro no tiene que ser el final de la relación. Vamos a hablar de la fenomenología de la infidelidad, de cómo lo padece cada relación y una serie de cosas interesantes por ahí. El sábado, ya más aterrizado en una parte más espiritual, más teológica, hablaremos de los fundamentos bíblicos y teológicos del matrimonio, ¿sí? ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos ha revelado Dios sobre su propósito respecto al hombre y a la mujer cuando se unen? Vamos a hablar de eso desde los puntos de vista bíblicos y teológicos, y cerramos con un tema que es perdón y reconciliación, que son muy importantes en la vida del matrimonio, ¿no? Por ahí ya Martín nos compartía un poquito, decía, no nos vamos a dormir molestos, ¿no? Me imagino que hay un proceso, un rito de cerrar mínimo el malentendido, alguna cosa. Vamos a hablar de perdón, reconciliación, y finalmente cerramos hablando de compromiso, una cosa que se ha ido perdiendo de alguna manera a través del tiempo en algunas relaciones, en algunos matrimonios, el compromiso, que es tan importante, ¿sí? Otra vez recuerdo, y este es un tema que tratan bastante diferentes terapistas familiares, hablan de cómo antiguamente, otra vez, nuestros papás, nuestros abuelitos se casaban por 2 cosas, por amor y por compromiso, y se quedaban casados por amor y por compromiso. Y muchos hablan que en la actualidad, pues, mayoría de las relaciones están fundamentadas nada más en el amor, y en un amor a veces no muy claro, un amor con una idea no tan
tan profunda, tiene que ver más con la parte de emoción, la parte sexual, y el compromiso se ha quedado afuera. Entonces, por eso es una de las cosas que hablan de muchos matrimonios se rompen porque cuando sienten como que ya no hay amor, pues como no hay compromiso, pues se rompen de alguna manera. Entonces, más o menos esta es la temática que vamos a ir manejando, toda la vamos compartiendo entre lo práctico y también lo que dice Dios, algunos textos bíblicos que iluminan cada una de estas cosas. El día de hoy no voy a leer, pero nuestro retiro está basado en Juan 2, ¿no? Del 1 al 10, que es el relato de las bodas de Caná. El relato de las bodas de Caná, si usted recuerda, ¿no? Le voy a decir así súper rápido. Si usted recuerda, María fue invitada, y en esto los judíos se parecen a nosotros los hispanos. María fue invitada a una boda y María invitó a Jesús y Jesús invitó a los apóstoles. ¿Sabe cómo somos los hispanos de el invitado invita a otro, ¿no? Y cómo a veces las fiestas nuestras, la lista de invitados eran 250 y llegan 300 o 400 y luego ya no sabe qué hacer la gente con todo lo que ya. Pues un invitado invitó a otro, entonces María fue invitada a esta boda, trajo a su hijo trajo a los que ya lo andaban siguiendo, ¿no? Y a la mitad de la boda, estas bodas judías que tardaban entre 2 a 3 semanas promedio, 2 a 3 semanas promedio tardaban las bodas judías en el siglo I, pues se quedan sin vino, un elemento esencial, ¿no? En este dar la bienvenida, en este celebrar con los novios y con la familia y los amigos, esta unión que sucedía, se quedan sin vino. Es una tremenda realidad triste y vergonzosa, muy vergonzosa, ¿no? Es decir, a mitad o en un proceso de la boda no hay vino, es terrible, ¿no? Es terrible, como estoy hablando así como que plano, como usted invitó gente y los iba a alimentar y les iba a dar de beber y resulta que se le acaba el vino y no puede darles de beber. Es como terminar en vergüenza pública. Ahora, en la Biblia el vino, esto es importante, en la Biblia el vino, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento dice el salmista que alegra el corazón. El vino, ¿sí? Otra vez con moderación, y también la palabra de Dios habla de esto. El vino de alguna manera habla de, es un signo o un símbolo de gozo, de alegría, ¿sí? De alegría. Entonces, el vino en la Biblia, y quiero explicar esto, entonces el vino en la Biblia no es malo, es bueno, no es bueno. Usted todavía va a Caná de Galilea hoy, ¿no? Y en mayoría de los restaurantes alrededor de la iglesia donde se recuerda el primer milagro que nos narra Juan en su evangelio, ¿no? Pues se sirve la comida con un buen vino, muy al estilo italiano, ¿no? Entonces, cerca alrededor hay muchos lugares donde producen vino. Entonces, el vino es como, bueno, para nosotros los mexicanos, a lo mejor las aguas frescas, ¿no? De alguna manera, la agua de horchata, de tamarindo, de Jamaica, no sé de dónde sea. Era como ellos acompañan la comida, ¿no? Con un vino. Es como que normal. Entonces, es signo de alegría. Ahora, también, por supuesto que en la Biblia habla de todo en exceso, incluyendo el vino, que es bueno. En exceso, el abuso de las cosas buenas puede terminar también mal. Bueno, la cuestión acá es que se les va acabando el vino a esta pareja y va a quedar en ridículo, ¿no? Y el hecho de se va acabando el vino a la hora de que esté en la boda refleja de alguna forma también la cuestión de a esta pareja se le va acabando el vino y se le va acabando la alegría, se le va acabando el gozo, se le va acabando aquella chispa inicial con la que casi siempre, ¿no? Inician, al menos en Occidente, las relaciones, ¿no? Porque en Oriente hay bastantes lugares donde los matrimonios son arreglados todavía hasta el día de hoy, por muchos siglos lo fueron. Entonces el novio no conoce a la novia no conoce al novio. Acá, en nuestros casos, ¿no? La gente que vivimos en Occidente, todos nos conocimos, ¿no? Ahí compartieron algunos su historia, y vamos cotejándonos y te gusta y nos gustamos y esta parte del enamoramiento. Yo les decía si podía tener una
una foto del noviazgo, porque a veces ver las fotos nos recuerda lo que hacíamos de novios, de verdad, hacíamos cosas impresionantes, ¿no? Algunos compartían también de ustedes como que, no, pues yo, no sé, cosas que me gustaban de que compartieron, como le dejaban mensajitos entre las fresas, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Hacemos cosas de novios, hacemos cosas impresionantes para impresionar, ¿no? Para quedar bien, ¿no? Con la otra persona. Entonces, es parte del enamoramiento. Te sientes, otra vez, los novios no se enferman. Yo creo que todos los que están de novios ahorita, no lo sé, a lo mejor es atrevido o así como en un sentido, pero yo creo que el virus no les pega. Los novios tienen una sobreproducción de anticuerpos impresionante. Cuando uno es feliz, ¿no? Y cuando uno está enamorado, hay una sobreproducción de endorfinas mínimo en el sistema del ser humano. Entonces, si tú ves, cuando uno es novio, no se enferma de verdad, no hay gripa que le dé, no hay virus que le pegue, porque están contentos, la felicidad está, mira, es como que si tuvieran tatuada la sonrisa, está feliz para todos lados, ¿no? Entonces, una alegría impresionante, todos, de alguna manera, ¿sí? Y aunque hay muchas canciones, ¿no? Así que hablan de amor y de todo, que hablan de vamos a ser felices para siempre o vamos a vivir una eterna luna de miel. Todos también sabemos, y los psicólogos hablan de la vida del matrimonio no es así. Esta alegría inicial, este enamoramiento, esta idealización de la otra persona, ¿no? Esta idealización, esto de no me lo creo, o sea, es como que Angelina Jolie ni que nada, ¿no? O Alvita o quien, no sé, quien sea. Estoy pensando como que usted pone los ojos en esa persona y es como casi la persona es perfecta, ¿no? Generalmente de novios no vemos los defectos y si los vemos los racionalizamos. Estoy pensando, ¿no? A veces los ven los papás o los amigos o los hermanos, ¿no? La mamá que le dice al novio, oye, mija, el muchacho es como que medio borracho. No es medio borracho, ten cuidado. Y la hija así como que, no, mamá, qué borracho, se toma 2 cervezas y se pone bien romántico. Usted, algo que alguien ve mal, usted lo ve bien o lo racionaliza. Entonces, la etapa del enamoramiento termina. Dicen a algunos psicólogos, ¿no? Algunos terapistas familiares o de matrimonio que puede tardar 2, 3, hasta 4 años algunos, pero termina. La realidad asienta de alguna manera esta primera etapa. Vamos a hablar de esto el miércoles. Entonces, a todos los matrimonios, tarde o temprano, a lo mejor estoy pensando otra vez, Gabriel y Oriana y la otra parejita que tenían apenas 2 años, que fueron amigos por mucho tiempo, pero que todavía a lo mejor anden por ahí un poquito en las últimas de esta parte que es muy emocionante, que de verdad casi disfrutas todo, que no ves nada mal, que todo nos causa emoción y alegría y todo. Entonces termina, y ahí es que debe empezar una relación más madura, por supuesto. Entonces, a todos los matrimonios se nos acaba el vino y luego a muchos terapistas hablan, hacemos ciclos también en la vida del matrimonio y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo y es importante que entendamos esto, que a veces nos acaba el vino y que ahí es importante, ¿no? Y de ahí el texto de Juan 2:10, que cuando se nos acabe el vino, sepamos dónde está la fuente de la alegría. La fuente de la alegría verdadera, de la alegría de compartir juntos como matrimonio, la fuente del amor, ¿sí? Está en el mismo Jesús, ¿no? Es Jesús el que les da un vino mucho mejor que el primero, ojo, un vino mucho mejor que el primero en las bodas de Canaán. Entonces, de hecho, al final el mayordomo le chulea, dice como que, ¿cómo haces? Muchos dan primero el mejor vino y luego cuando ya están medios borrachos o ya no les sabe bien, ya no tienen sabor para el paladar, para el vino, entonces empiezan a dar el de menos calidad y tú guardaste el de mayor calidad para el final. Entonces Jesús da el vino mejor, ¿sí? Entonces entramos en este retiro, en este taller, buscando vino nuevo, buscando que Jesús vuelva a llenar, si a lo mejor nuestras vasijas de vino, ¿no? De alegría, de disfrutar al otro, no de padecerlo, de disfrutarlo,
¿sí? De compartir lo mejor, de reír juntos, de echarle ganas, de medio de las dificultades, lograr cosas y que el matrimonio sea bonito, ¿sí? A lo mejor se fue bajando poco a poco, ¿sí? Nuestro cántaro y está casi vacío. Entonces nos acercamos a Jesús en este retiro para pedirle que Él vuelva a llenar de este vino nuevo, de este vino mejor, de este que no se acaba la alegría de alguna manera. Entonces, es el texto que de alguna manera va a guiar esto. ¿Qué pasó? Vamos a hablar de la realidad. Primer cosa, ¿no? Y empezamos nuestro retiro taller en estos puntos, porque si no empezamos de la realidad, pues... ¿De dónde más vamos a empezar? Es importante arrancar de ahí, ser honestos. Esto también es importante. Mientras compartían, ¿no? Hubo quién más, quién menos, ¿no? Y yo creo que cada quien habla de esta realidad. Y hay diferentes realidades entre cada uno de los que estamos acá sentados. Algunos han caminado, ¿no? Las millas cuentan, los kilómetros cuentan en la vida del matrimonio, ¿no? A medida que avanza uno en edad, a mí me parece generalmente, también la madurez va llegando y vamos siendo menos, peleamos menos, negociamos más, somos más, van cambiando la cosa conforme va el proceso generalmente, pero tenemos que partir de la realidad, de por qué estamos como estamos de alguna manera, ¿no? Estamos como estamos. Yo les voy a hacer un repaso de cómo ha ido cambiando el sistema familiar y matrimonial en las últimas 6 o 7 décadas más o menos de nuestra vida. Entonces, otra vez, esto es un estudio basado en cómo ha funcionado la familia en Estados Unidos y cómo ha ido cambiando. En Estados Unidos, les cuento que en México y en Latinoamérica, tal vez a las primeras décadas, por ejemplo, lo que pasaba en los 40s en Estados Unidos, la realidad de los 40s, que en los 50 se empieza a cambiar. En México no empieza a cambiar a lo mejor sino hasta 2 décadas después, como tal la realidad intrafamiliar, la realidad matrimonial, ¿no? Entonces, lo que pasa en los 40, a lo mejor en México todavía en los 60, pasaba más o menos así, pero conforme avanzamos y nos acercamos en tiempo, en décadas más actuales, lo que pasa en Estados Unidos pasa en México casi ya inmediatamente, pero antes sí había una cierta laguna cronológica entre cómo van pasando estos cambios, ¿no? En los 40s, en Estados Unidos, en los 40s, sí, todavía estoy pensando 60s, a lo mejor hasta 70s en algunos lugares rurales todavía en México, a lo mejor en las ciudades más grandes empezó a cambiar en los 60s, pero estoy pensando que el padre, ¿no? En los 40 entonces era el que trabajaba y proveía el sustento. La mujer no trabajaba, solamente el padre. Entonces la mujer estaba con los hijos. Y no estoy diciendo que esto es bueno o es malo, porque ahora un gran número de mujeres trabaja, ¿no? Y no estoy diciendo que era así. Estoy describiendo cómo era la situación y cómo fue cambiando. Entonces, el padre era el que trabajaba y proveía el sustento. La mamá era ama de casa y cuidaba a los hijos. Esto era bueno porque al menos uno de los dos estaba en casa al pendiente de la educación. El papá generalmente no se metía tanto, ¿no? Pero había alguien, generalmente la figura materna, que acompañaba el desarrollo de los hijos de principio a fin. Entonces, la mamá, la mujer era ama de casa, 100%. Los roles en la familia, en los 40s, ¿no? Otra vez 60, 70 todavía en México y en Latinoamérica, estaban perfectamente definidos. Los roles se sabía quién era el papá, perfectamente, se sabía quién era la mamá, y hasta los roles entre los hermanos, el hermano mayor, el de medio, el chiquito, los roles de responsabilidades de quién hacía, etcétera, quién estaba encargado, se respetaba a los papás, lo que decía el papá, eso era, lo que decía la mamá también se respetaba la autoridad de los padres, no se cuestionaba en absoluto. Entonces, si papá hablaba, usted agachaba la cabeza, ¿sí? La familia extendida, ¿no? La familia extendida, los primos, los tíos, también tenían un rol súper importante en el desarrollo familiar. Éramos muy cercanos a la familia extendida todavía. De hecho, había familias que vivían juntos en el rancho, así como que en una misma galera de casas así se iban juntando. Si ya habían en la ciudad a veces en una misma vecindad, vivían varios de la misma familia. A finales de los 40 sucede la Segunda Guerra Mundial.
la Segunda Guerra Mundial, en la que participa Estados Unidos. Entonces, muchos hombres, muchos soldados norteamericanos no regresan de la guerra, mueren allá, o algunos se quedan en Europa del Este, ¿no? Se quedan en Europa, no regresan. Entonces, quedan muchas mujeres, de verdad, muchas miles de mujeres, ¿no? Miles y miles de mujeres que quedan sin marido en Estados Unidos porque el marido no regresó de la guerra, murieron muchos. De verdad, creo que a 125 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, no recuerdo, pero bastantes murieron. Entonces, eso provoca un cambio. La mujer no tiene opción, no es que la mujer quería trabajar, la mujer tuvo que salir a trabajar por necesidad, porque quien les sostenía, el soldado, el que había ido a la guerra, pues ya no estaba. Empieza a suceder un cambio al finales de los 40. En los 50, otra vez, a causa de la Segunda Guerra, la mujer trabaja y avanza en su educación. Antes como que la cuestión de que si la mujer se educaba o no, pues no pasaba, porque era como que no, tu marido se va a encargar de proveer, entonces tú aprendes las cosas de la casa, un tipo de situaciones así, ¿no? Pero la mujer por necesidad trabaja y avanza en su educación. Un porcentaje de mujeres empieza a trabajar en los 50, no lo sé, un 15% de que había, no lo sé, un 1 o un 2% en los 40, un 15% empieza a trabajar porque los esposos no regresan de la guerra y nada, no les queda de otra, hay que trabajar, ¿no? La televisión hace su aparición en los 50, ¿no? Entonces la tecnología, y voy a hablar de la tecnología en general y cómo la tecnología a través de las últimas décadas ha ido de alguna manera moldeando, afectando positiva y negativamente el desarrollo de la vida familiar y de la vida matrimonial. Entonces esa operación, y como todos los avances tecnológicos, pues tienen su impacto y sus consecuencias, ¿no? Sus consecuencias. Entonces hay gente que pasará mucho tiempo en la televisión, ¿no? Ahora ya no es tanto un problema, ahora son otros dispositivos, pero en los 50 aparecía antes de la televisión, era el radio. La gente, yo me acuerdo de mi pueblo todavía, yo era niño y yo creo que había una sola tele y no me acuerdo cuándo llegó esa televisión a mi casa y estaba en el cuarto de mis papás, ahí es que el domingo íbamos a ver en familia con Chabelo, ¿no? Pero estoy pensando que antes de eso era un radio y la gente escuchaba las radionovelas. Estoy pensando Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, ¿no? La gente usaba más la imaginación, entró la televisión y cambió de alguna manera la dinámica familiar y también cómo nos comunicamos y cómo las noticias empezaban a llegar a nosotros. Una serie de cosas cambiaron. En los 50 hay otras guerras más en las que entra Estados Unidos y entonces eso implica más soldados que mueren, que no regresan, ¿sí? La Guerra Fría, la Guerra de Corea suceden en los 50, ¿sí? Entonces más mujeres quedan sin esposo, ¿no? Ya que se mueren o no regresan y entonces pues tienen que salir a buscar para mantener a sus hijos. Los 60 es una década medio loca, ¿no? Es una década es tiempo de los hippies, yuppies, duppies y todo lo que cabe en uppies, ¿sí? No importa cuánto dinero tenga, no importa qué estrato social tenga, todo mundo se rebela. Es una época, dicen mayoría de los sociólogos, que sacudió el mundo, que cambió. Todo el mundo se rebela en todos los niveles contra todas las instituciones. Hay muchas cosas que pasan en esta década. Se habla otra vez de rebelión en todos los niveles, se empieza a hablar de preferencia sexual, ¿no? Otra vez la cuestión, estoy pensando ahora que estamos lidiando con la cuestión de ideología de género, ¿no? Pero en este tiempo, en los 60, se empieza a hablar de preferencia sexual, ¿no? Y se empieza a hablar un poquito más de homosexualidad, que no se hablaba antes, no quiero decir que no existía, no se hablaba. En los 60 se empieza a hablar. Sucede la guerra de Vietnam, que es súper controversial, ¿no? En Estados Unidos se politiza, hay mucha gente que está en contra, hay muchos movimientos en contra, se legisla sobre el aborto a finales de los 60, sobre el divorcio, perdón, se legisla sobre el divorcio en 1968, ¿no? Antes de ese año, divorciarse en Estados Unidos era muy complicado, legalmente era muy complicado. Con la ley de 1968, pues usted se puede divorciar casi por cualquier cosa. Otra vez, yo le recuerdo, nuestros abuelitos no se divorciaban. De hecho, todavía habemos aquí algunos que nuestros papás no se divorciaban,
¿no? Le digo porque la tasa de divorcios ahorita, pues fue subiendo, ¿no? Ahorita vivimos un tiempo en que se ha complicado más. Se ha complicado más. Esto sucede a finales de los 60, esta legislación del divorcio. Empieza lo que se llama también la cuestión de los padres solteros. Con los divorcios empieza lo de papá soltero, mamá soltera. De hecho, en México sacan un programa que se llama así, con César Costa, ¿no? Papá soltero. No era normal, era otra vez papá y mamá y los hijos. Esto era como que el modelo de familia. En los 70s hay muchas más mujeres trabajando. Yo acá puse toda una oficina llena de mujeres, ¿sí? Como el 50 o el 60% de las mujeres está trabajando. En tan solo 20 años han ido de 1% a 50 o 60% de mujeres trabajando. Entonces, se dispara de manera impresionante. Y como tal, hay varias cosas que trae esto. Primero, pues hay 2 sueldos, y con 2 sueldos, ¿sí? Pues hay más dinero en la familia. Y se empieza a caer de alguna manera en un cierto materialismo, en comprar cosas, en conseguir cosas, este tipo de cosas con los 2 sueldos, porque ya percibimos más dinero. Otra vez, ni es bueno ni es malo, así es el fenómeno. Como consecuencia, pero otra vez, las cosas malas, como consecuencia de que ninguno de los padres esté en la casa, porque los 2 trabajan y trabajan mucho, surge en los 70, algo que no existía antes de los 70, lo que se llama la guardería, ¿no? O donde llevamos a los niños a cuidar, la guardería, o el daycare, le llaman en Estados Unidos. El daycare hace su aparición y hoy es una empresa impresionante. La guardería, ¿no? Es que sale carísimo tener ahí 2, 3 niños, pagas un montón de dinero, ¿no? Aparece la guardería porque no hay dónde dejar a los niños, no hay quien los cuide porque los papás están trabajando. Aparecen otras cosas en la cuestión de la tecnología. Estoy pensando la televisión a color, ¿no? Aparece lo que se llama el VCR. El VCR o la videocasetera, le llamamos, ¿no? Videocasetera para ver películas, ¿no? Aparece el microondas en los 70s, ¿no? Aquí puse uno viejito, el microondas, ¿no? Se me da que no es tan viejito. Había unos que eran todavía que le dabas vuelta, microondas, ¿no? Que cambia la manera de cocinar, ¿no? Antes hacer un desayuno desde las tortillas de harina hechas a mano que decía acá Abraham, ¿no? Con los frijolitos de loya, con tu quesito que era de la vaca que tenías ahí amarrada afuera, ¿no? Ahora los niños no saben de dónde viene la leche. Tú les preguntas, ¿de dónde viene la leche? Y dicen que viene del Walmart o del H-E-B o del Soriana o de, no sé, ¿no? Ya no conectan leche con vaca, ¿no? El queso que nosotros comíamos generalmente en el pueblo, en el rancho, pues era de la vaca o de la vecina que nos vendía el litro, los 2 litros de leche, ¿no? Entonces, hacer una comida era un arte, ¿no? Un desayuno, una comida. Ahora usted, ¿no? ¿Qué vas a comer? Pues no hay nada, agárrate una Maruchan, ¿no? ¿Cuánto tarda la Maruchan? 3 minutos, cambió la cosa. En los 80s, aparecen los asilos de ancianos, tampoco existían. Entonces, otra vez, los hijos, todos empiezan a trabajar, hijos e hijas, ¿no? Antes que esto, se cuidaba a los padres hasta la vejez, hasta la muerte, ¿no? Era un honor, era una bendición, había muchas cosas buenas en relación a cómo funcionaba antes de que aparecieran los asilos de ancianos. Los abuelos, pues cobraban sentido en contar su historia, en comunicar valores, una serie de cosas que pasaban. Otra vez no están en la casa, no hay quien cuida a los niños, no hay nada. Entonces se empieza a llevar a los ancianos en los 80s a los asilos de ancianos, ¿no? En Estados Unidos llaman nursing homes, ¿no? Y en los 80 se les mete ya en sus últimos años de vida, literalmente, estoy pensando, el promedio de vida que se empezó a meter en los 80 era como de 75, 80 años promedio. Promedio de edad de que se mete a los papás o a los viejitos al asilo ha ido bajando conforme pasan las décadas. Ahorita hay hijos que van y dejan a sus papás a los 60s, literalmente hay algunos, ¿no? De alguna manera así. Entonces, aparece esto, ¿no? Y es una realidad y también es un super negocio. Hay muchos lugares donde cuidan a los viejitos, hay unos lugares que los llevas y los recoges, que te los cuidan todo el día, pero mayoría se quedan ahí. Muchos de ellos entran bien,
otra vez con todos los achaques que vamos a hablar de la edad, de la adultez tardía que enfrenta a todo ser humano, ¿no? Que la salud cede de alguna manera, pero generalmente entran bien y les hacen un examen físico y dicen que pueden vivir, no lo sé, 2, 3 años más. Y a veces hay viejitos que pueden vivir 2 o 3 años más que en 2 o 3 meses. En 2 o 3 meses a veces mueren. Y no mueren porque están enfermos, mueren de soledad, de sentido, de abandono, ¿no? Esto aparece en los 80s, ¿no? Empiezan lo que se llaman las familias sin hijos por opción. Entonces, la cantidad de hijos que se tenía después de los baby boomers, que tenía muchos somos hijos de baby boomers que son de los 60s para atrás de alguna manera, 60, 50, 40, los papás, en los 80, sobre todo en Europa y luego aquí en Estados Unidos, y luego se ha ido moviendo a más países, empiezan a tener menos hijos, y ya hay matrimonios que ahora no tienen hijos, ¿no? Entonces, el número de hijos decrece. Hay algunas parejas que deciden casarse y no tener hijos, deciden literalmente, ¿no? En los 80 aparece el SIDA. Con los 60 hay una revolución sexual impresionante, una locura, se sueltan el chongo, ¿no? Con todas estas libertades. En los 70 avanza la cuestión de la revolución sexual, y en los 80 por el SIDA, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia, algo así se llama, ¿no? Pues la gente para más por miedo que por cuestión moral. Pero en los 80 también surge la nueva era, un movimiento pseudo religioso, filosófico, que empieza a distanciarnos de las ideas de las religiones clásicas de muchos siglos. Eso sucede también en los 80, y eso también afecta en el sistema familiar. En los 90, ¿sí?, se empieza a hablar de 2 enfermedades psicológicas muy socorridas, y ahora suceden bastante: la ansiedad y la depresión, a la par de muchas otras más, ¿no? Entonces, de hecho, hoy se habla que mayoría de los seres humanos sobre la Tierra, de alguna manera, en algún momento de su vida van a padecer alguna de las 2 o las 2. Entonces, en los 90 se empieza a hablar de estas 2 enfermedades, ¿no? Psicológicas, la ansiedad y la depresión. Que entre otros factores son causados por el estrés, por este activismo, por este correr, por este sinsentido en el que entramos, ¿no? La ansiedad, pues, es esta preocupación del futuro, de qué voy a hacer, cómo voy a pagar, qué va a pasar, y nos preocupamos demasiado, no vivimos el presente. El problema del ser humano es que no vivimos el presente. Los que tienen ansiedad viven en el futuro, de cómo voy a hacer, y algo que todavía no llega, y los que están deprimidos están anclados en el pasado. Vienen en el pasado. Sí, por algo bueno, por algo malo que ven en el pasado, ahí vienen anclados y no pueden vivir en el presente, ¿no? La mujer avanza, el feminismo que arranca en los años 70, y yo voy a decirle una cosa: el feminismo que vivimos ahora es absurdo, es loco. Yo estoy de acuerdo que el machismo es terrible, es malo, estoy en contra de, pero empezó a crecer un feminismo que otra vez terminó en el otro extremo. Somos muy pendulares los seres humanos. Del machismo, que era malo, nos botamos al otro lado, como que ahora la mujer va a hacer lo mismo que hizo el hombre o peor, ¿no? Una competencia así absurda que lleva como a una degeneración de realmente quiénes somos. Otra vez, entienda, yo no estoy a favor del machismo, a mí me parece aberrante, ¿no? Pero el feminismo, y sobre todo el feminismo que vivimos hoy, este feminismo así loco de los derechos de la mujer, etcétera, que ya está súper distorsionado, ¿no? Se daña la cuestión otra vez, y daña el sistema familiar también. La tasa de divorcio sube desde los 60s, los 70s empieza a subir como 15%, los 80s como 30%, en los 90s está 45%, ¿sí? A finales de los 90 y primeros de los 2000 llega hasta 50%, 60%, ¿sí? Es decir, hay más parejas divorciándose, ¿sí? El porcentaje que los que se quedan juntos. 3 causas en Estados Unidos, ¿no? Eran de divorcio en los 90s, era tiempo, porque casi no pasan tiempo, sexo, y no es si tienen mucho, tienen poco, es que no hay comunicación en torno a y dinero. Tiempo, sexo y dinero, las 3 causas más socorridas por la cuestión del divorcio. Ahorita, en tiempo de la pandemia, se ha disparado la tasa del divorcio 30%. O sea, como estaba, que había bajado un poquito, pero había bajado porque en realidad la tasa de nupcialidad también había bajado. Es decir,
menos divorcios porque en realidad hay mucha gente menos que se casa. La tasa de nupcialidad ha bajado mucho, hay mucha gente que no se casa, ¿no? Entonces, pero ahorita en la pandemia es una realidad. Muchas parejas no han aguantado el pasar mucho tiempo juntos. Depende cómo entró, cómo estaba su relación antes de la pandemia. Durante la pandemia, durante lo que hemos vivido, hay muchas familias que están pasando muchas crisis. De hecho, una de las respuestas nuestras a esta realidad es necesitamos ayudar de alguna manera a las parejas. Muchas se están autodestruyendo, no están brincando, no están sabiendo manejar lo que están viviendo juntos, porque si la relación estaba mal, hay varias cosas que sucedieron como agravantes de alguna manera. Aparecen los beepers en los 90s, ¿no? Que se hacen muy populares, ¿no? Después aparecen porque el teléfono les sustituye, ¿no? Había los teléfonos celulares en los 90s, unos que parecían como ladrillo, pero ya la cosa es que usted podía comunicarse donde anduviera, ¿no? De donde anduviera. Entonces aparecen esos aparatos electrónicos. En los 2000 y hasta ahora, ¿no? Muchas cosas cambian, ¿no? Los dispositivos, las redes sociales, ¿no? Las relaciones de consulta, el internet, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Ahora hablamos de infidelidad cibernética, ¿no? La pornografía que existía antes y que hace daño, ahora pues está peor. Hay niños literalmente 7, 8, 9 años que son adictos a la pornografía, ¿no? Aparte de muchos adultos, ¿no? Ahora estamos lidiando mucho con la cuestión de las fake news, corren una cosa que no es verdad y hay 5 mentiras y una verdad. Es muy complicado esto también. La tasa de divorcio otra vez aumentó a principios de los 2000. Las familias, estos dispositivos que se supone que deberían acercarnos más, hay muchas familias que tienen muchos problemas, ¿no? No se comunican porque pasan los dispositivos, ¿no? Entonces, en una misma casa es así como que, ¿dónde estás? ¿No? Atrás de ti, ya te vi, ¿no? Y todos nos comunicamos por medio de los dispositivos. Causan adicción, causan ansiedad, hay un montón de situaciones y no estoy diciendo que son malos en sí. A mí me parece que el abuso otra vez, como ha pasado a través de las décadas, el abuso de estas herramientas, ¿no? Y digo, luego ya, ahora últimamente salió como que las redes sociales sí ya hay varias complicaciones ahí. Hay por ahí una serie de Netflix muy buena, ahí luego se la recomiendo, que habla sobre esta amenaza, ¿no? La amenaza de nos hemos convertido nosotros en el producto de alguna manera. Voy a hablar de eso con más calma. Entonces, bueno, ¿y qué? ¿Y todo esto qué? ¿Nosotros qué? José Juan, ¿por qué nos cuentas estas cosas? No, otra vez, la probabilidad de divorcio actual, me parece que en Estados Unidos está por ahí como en el 60%, y ahorita por la cuestión de la pandemia subió, ¿no? Las parejas que más se divorcian son jóvenes menores de 25 años o personas no religiosas, ¿no? Y luego hay gente que se divorcia, las probabilidades de divorcio aumentan, a veces gente piensa como, me divorcio, ¿no? Me divorcio y como que ahí se soluciona el problema, y en realidad las personas que se divorcian, si el primer matrimonio es 40, 45, 50 o hasta 60% ahorita, el segundo matrimonio es como 85% de los segundos matrimonios se divorcian. Tercer matrimonio creo que es como 75%, ya por ahí como el cuarto, quinto es que baja el porcentaje otra vez, pero otra vez hemos visto la cuestión del divorcio como una salida, algo que no hemos sabido solucionar. No hemos tenido la capacidad de sentarnos, negociar y llegar a acuerdos y maduramente, de alguna manera, salir adelante. Me acuerdo que respecto a eso, que el segundo matrimonio a veces es peor que el primero y luego el tercero a veces también, porque la gente piensa como que rompiendo la relación se va a resolver mi vida y a veces no es así. El padre Emiliano, ¿no? Cuenta una de sus anécdotas, dice que llegó a un lugar y una mujer se le acercó y se fue a confesar, y en la confesión le dijo que tenía un marido que era un patán, que no la trataba como ella esperaba, que la maltrataba, que violencia, que cero detallista, era brusco, tenía todos los males el marido. La señora fue y le dijo al padre que está entonces esperando como que el padre le diera permiso, como que sí, hija, déjalo, esperando que,
Y el padre le dijo, no, hija, lucha, ámalo, cuídalo, busca alguna manera, pídele a Dios. O sea, le dio varios consejos por ahí el padre, ¿no? Pero que no tirara la toalla de alguna manera. Al año siguiente el padre Emiliano regresó al mismo lugar y se le acerca una mujer. El padre no se acordaba, tanta gente que conocía, y de verdad a sus misas, a sus servicios de sanación llegaban miles y miles de personas, llenaba estadios, era una locura. Entonces llega una señora y dice, padre, ¿se acuerda de mí? El padre como que, no, cuéntame, hija, yo soy la que el año pasado, padre, vine y me confesé con usted y le conté que tenía un esposo que era horrible, que mi vida era súper triste y que yo quería dejarlo, pero usted me dijo que no, que le echara ganas y el padre esperando como que, pues me va a dar un testimonio, bueno, y le pregunta el padre, pero ¿te quedaste, cierto? ¿Le echaste ganas? Y ella, no, padre, lo mandé a volar, padre, lo mandé a volar, pero ya estás más calmada, hijita. No, padre, me casé con otro ya. Pero con este sí vas bien, hijita, con este sí vas bien. No, padre, mismo infierno, diferente diablo, padre. Mismo infierno, diferente diablo. Así dijo la señora. A veces pensamos que, bueno, con el que sigue se va a arreglar la cuestión. A veces no pasa así, ¿no? Razones por las que la gente se divorcia o se rompen las relaciones, otra vez, falta de comunicación, a mano arriba, ¿no? No se comunican, no hablan muchas veces, no están de acuerdo muchas cosas, cuestiones de dinero, ya había mencionado, ¿no? Ahorita también uno de los problemas que están enfrentando muchas parejas y que les están haciendo tronar es si uno o el otro perdió el trabajo, si los dos lo perdieron y se está, otra vez, la cuestión financiera está apretando duro a las familias, problemas sexuales, ya había dicho otra vez, y no es la cantidad, sino lo que hablan y cómo sucede y los acuerdos, etcétera, en torno a este regalo maravilloso que Dios nos dio, que es la sexualidad. La infidelidad, ¿no? Y ahora que es de los dos bandos, antiguamente eran más los hombres, no lo aplaudo, a mí me parece que está mal donde quiera, pero ahora hay lugares donde las mujeres son más infieles que los hombres, entonces entre los dos, este es otro problema grande que causa separación. Diferencia en la crianza de los hijos. Uno piensa que los hijos se tienen que criar de una manera y otros de otra y pelean sobre esto, ¿sí? Y terminan divorciándose también. La edad al contrario el matrimonio, muchos que se casan muy jovencitos, a falta de madurez, terminan divorciándose. Cuestiones de abuso, ¿no? El abuso también rompe muchos matrimonios, físico, psicológico, emocional, abuso sexual en matrimonios, por supuesto que también pasa, ¿no? Entonces eso, las adicciones a una cosa u otra, las químicas a ingerir o las de conducta, ¿no? De comida, de compra, de apuestas, de todas esas cosas, también destruyen mucho las relaciones. Expectativas diferentes, uno piensa que el matrimonio es una cosa y otro piensa otra cosa, ¿no? Consecuencias en los hijos, o cuando alguien se divorcia, un divorcio, los hijos se sienten asustados y confundidos por la amenaza de su seguridad personal. Los niños son los que más padecen las consecuencias. Los niños creen que son la causa del conflicto entre sus padres, se culpan de lo que está sucediendo con ellos y se ofrecen como chivos expiatorios. Es decir, el niño hace cosas para que sus papás se junten. Se enferma, es raro, pero yo he estudiado varios casos donde el niño se enferma literalmente, desarrolla alguna enfermedad seria para que los papás se junten cuando están divorciados. Ahora hay problemas, se porta mal en la escuela, un niño que era bueno en la escuela deja de serlo, un niño que se portaba mal se portaba bien, se empieza a portar mal, etcétera. A largo plazo, en la edad adulta, pues muchos de estos niños no querrán entrar ni en una relación, menos casarse, no lo que se llama la generación de los hijos del divorcio. Muchos de ellos tienen mucha complicación para empezar y sostener una relación. Tanto el hombre y la mujer, las mamás y los papás, o el marido y el esposo, tienen complicaciones físico y psicológicas después de un divorcio. Todos, no trae sus consecuencias. En las mujeres disminuye la salud, aumenta el riesgo de muerte y de suicidio, fuman y beben más, ¿no? Aumenta la posibilidad de trastornos mentales. En los hombres, problemas psiquiátricos, aumenta el problema de alcoholismo en los hombres y uso de otras sustancias, susceptibilidad a morir por cáncer más alta, otra vez todos de alguna manera, pero es más alta, no sé qué, todo lo que provoca el proceso de separación y todas las situaciones, problemas cardiovasculares y separación de la familia extendida. Termino, ¿no? Y es como que usted se va a preguntar, bueno, y José Juan, ¿y nosotros qué? Todo este rollo, ¿nosotros qué? ¿No?
Algunas de las cosas que voy a mencionar, pues no van a aplicar ahorita por la pandemia, pero terminando, que parece que ya estamos viéndole el final, parece que ya estamos viéndole el final con la salida de vacunas que pueden ayudar muchísimo, ¿no? Me parece con un porcentaje súper alto de efectividad que están hablando. Ojalá quiera Dios que así sea, ¿no? Y que estén pronto para que empiece a ceder, ¿no? La mayoría de los especialistas en eso hablan de que sí, se va a poder aminorar toda esta situación. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que salió junto a cenar con su esposa, con su esposo, a bailar, al cine? Digo, ahorita no podemos, pero estoy pensando que pasaron un momento, se sentaron y platicaron con calma. Estoy pensando ahorita y tomaron cafecito sin que nada les preocupara, sin medir el tiempo, sin tener el teléfono en la mano, etcétera. ¿No? Si anda siempre mal humor, inquieto, inquieta, disgustado, todo le enoja, ¿no? Se van levantando y se voltean a ver y empiezan así uno como, ¿qué? ¿De qué? ¿De qué o qué? O sea, ni siquiera se han dicho buenos días y empiezan a veces a pelear, ¿no? Hay paz en nuestro hogar o ahorita no sé ni cómo hacer, así como que, ¿cómo hago para salirme? Ustedes de los que a lo mejor me quedo en el trabajo y no porque me gusta el trabajo, sino porque no me gusta ya, de hecho, estar en casa. Prefiero estar en el trabajo y que me dé más horas en el trabajo. A veces le estoy huyendo a mi hogar, ¿no? De alguna manera también pasa, ¿no? Se han ido vaciando nuestras vasijas, se ha ido perdiendo aquella chispa, aquella alegría, aquella motivación de estar, de compartir, de disfrutar juntos. Es importante en este primer tema que seamos muy honestos, hermanos, muy honestos, ¿sí? De cómo estamos. Y otra vez, puede ser que algunas de las parejas que están acá creo, no realmente, que están bien. Ahí la llevan. A mí me parece otra vez, yo mencioné, las parejas que entraron bien a la pandemia les está yendo mucho más bien. De hecho, la pandemia, en lugar de ser algo que les vino mal, les vino hasta mucho mejor. La relación ha profundizado, han hecho cosas que habían pensado que nunca iban a hacer, pero ahora tienen el tiempo y lo están haciendo. Pero las parejas que venían mal, están más mal. Entonces, todas las parejas que tenían, y voy a utilizar términos médicos, condiciones preexistentes a nivel relacional antes de la pandemia, ¿sí? Esas están amenazando la vida de la relación ahora. Ahora, aquellas que venían fuertes se han fortalecido mucho más. No importa cómo esté, no importa cómo esté, lo más importante es que está acá y que están juntos y que aún no ha tirado la toalla. Espero profundamente. Y que seguramente, ¿no? En estos días nos ayudarán para reflexionar varias cosas y aprender varias cosas y ir al interior y saber que es posible, de verdad que es posible, ¿no? Volver a tener una relación bonita, agradable, placentera, ¿no? Y llena de Dios, y llena de Dios. Pero hay que partir de eso, de la realidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están nuestras vasijas? ¿Queda algo de vino ahí o ya no queda nada? Ya no queda nada. Vamos a cerrar esta tarde, ¿no? Le voy a pedir si por ahí Gabriel me ayuda con un momentito de oración y que le pidamos a Dios que vuelva a llenar nuestras vasijas, que como en Caná nos visite. Le pedimos a María que interceda por nosotros. Hoy recurrimos a María, la Virgen, para que interceda por nuestros matrimonios, para que interceda por nosotros. Que María hoy nos voltee a ver y ella sabe, ella nos conoce, y que vaya y le diga a Jesús, a José Juan y Alba se les está acabando el vino. A José Juan y Alba se les está acabando el vino, ¿sí? A Joana y a Abraham se les está acabando el vino. A Gabriel y a Oriana ya se les bajó el jarrito un poquito, ¿no? A Mireya y a Gil, ¿no? Ahorita la situación les está apretando bastante a tal persona. ¿Sabes qué? Hay algunos que a lo mejor están muy bendecidos. Ven y bendícelos aún más. Así como estemos como pareja, lo voy a pedir que ahí donde está, una vez más, tome de la mano a su pareja y vamos a entrar en oración. Vamos a pedirle a Dios que
que nos bendiga, que bendiga nuestra relación, que bendiga nuestro amor. Vamos a pedirle a Mamita María que interceda por nosotros. Voy a pedir a Gabriel de ahí que nos dirija en una oración y en un canto. Así en esta noche le pedimos al Señor que nos muestre, que nos dé esa gracia de saber en qué momento estamos. Es necesario, aunque a veces nos dé miedo saber en qué lugar estamos o no lo queremos enfrentar, este es el momento. Y la Virgen María en todo momento intercede por nosotros y en todo momento cuida de nuestra vida. Así es que en esta noche acércate a Él, acércate a ella. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando cómo acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si estás padeciendo una enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si estás pidiendo fuerzas en la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. 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 En esta noche hemos llegado hasta este momento, no por mera casualidad, sino porque confiemos en que la Virgen María hizo todo lo imposible, hizo todo para poder estar en este momento, en este retiro, en este lugar. Tal vez hoy en este retiro, tal vez hay personas que dicen, pues nuestro matrimonio no está tan mal, a lo mejor, pues bueno, pues estamos aquí por compromiso. Ten la certeza que el Señor va a tocar tu matrimonio, ten la certeza que el Señor va a tocar tu vida. Ten la certeza, no te cierres. No esperes a que los problemas lleguen hasta el cuello para buscar a Dios. Aún estás a tiempo, aún están a tiempo. Y eso es lo que la Virgen María viene a decirnos, que aún estamos a tiempo de salvar este matrimonio, de recibir ese vino nuevo,
Así es que en esta noche cántale, cántale a tu vida, cántale a tu matrimonio y dile, ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes a tu madre. Hoy una vez más, esta noche, consagramos a María, nuestra relación, nuestras familias. María, tú conoces lo que está pasando en cada matrimonio, en cada pareja, acá representada. Tú conoces lo que está pasando en sus vidas, en su relación. Te pedimos que los voltees a ver con amor, con ternura, como viste a aquella pareja en Caná. Y te compadezcas y puedas ir y decirle a Jesús, que es el que hace el milagro: no tienen vino, se les está acabando el vino. Para nosotros como católicos es una gran bendición, de verdad impresionante, que tenemos una madre que nos cuida, una madre que está al pendiente, una madre que siempre está intercediendo por nosotros. Le damos gracias a Jesús esta noche por nuestra Madre María. Pedimos sobre todo por aquellos matrimonios que la están pasando más difícil en este momento, los que están acá y los que no, a lo mejor conocemos y sabemos que no la están pasando bien. Pedimos que María interceda por ellos, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Bendice a cada uno de los matrimonios que estamos acá. Mamita María, sigue intercediendo por nosotros. Y todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.